y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 18:1. Me preocupa que hay boletines ahí que quedaron. Tenés que tener tu boletín, tenés que anotar. Hoy hay algo que anotar muy importante. Así que ahí está Sergio con algunos boletines. Si no lo tenés, pedilo. No nos gusta que sobren porque es una forma de guardar y de seguir el mensaje y de escribir algunas cosas que sean importantes para tu vida. Si siguen el calendario, como Samuel dijo, estamos haciendo un cambio del tema del domingo a este tema. El tema del domingo que viene era los deseos de la vida y los deseos del corazón de Dios. Hoy vamos a hablar de los deseos de la vida, los deseos personales, y el domingo que viene de los deseos del corazón de Dios. Sencillamente porque debe haber un orden distinto. Debemos empezar viendo cómo se mueven nuestros deseos y luego terminar viendo cómo son los deseos de Dios. Así que hoy vamos a hablar de los deseos personales y Proverbios 18:1 es donde comenzamos nuestro recorrido. Su deseo busca el que se desvía y se entremete, se envuelve en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. Te quiero recordar el tema del mes, que son los deseos de la vida. ¿Por qué hice tanto énfasis en este tema? Porque es relevante. Porque la vida nuestra tiene que ver con esto, con deseos. Porque tiene que ver con lo más profundo del ser, lo que queremos y lo que anhelamos. Deseos para bien o deseos para mal. Pero son poderosos, guían, dirigen, deciden y marcan un destino en la vida. No es algo menor y no es algo que alguno aquí en esta mañana puede estar excluida. Casi podría definirte que nuestra vida es determinada por los deseos que mueven nuestro corazón. No por solo venir acá, tener una Biblia, cantar, es qué hay en tu corazón. Por eso este tema es relevante en la Biblia y puede ser totalmente transformador para vos si entendés algunas cosas. Así que vamos a empezar hablando de la importancia de los deseos. Hay dos textos, el primero acabo de leerlo, Proverbios 18:1. Ese es un texto súper claro. Dice su deseo. La palabra desear es buscar intensamente. La palabra hebrea significa buscar con anhelo, tener un anhelo. Y su deseo buscar es un agregado a esta palabra para decir cualquier método, cualquier esfuerzo, por cualquier camino, suplicándolo, pero buscando desesperadamente el anhelo. Así que su deseo busca una persona de tal manera que se termina desviando porque es tan fuerte que lo termina controlando. Y cuando dice y se entremete en todo negocio, está dando a entender que aún contra todo sano juicio, aún contra algo que es sabio, coherente, él sigue por el camino de los deseos que termina, según el verso 1, desviándolo. La palabra desviar es apartándolo, alejándolo, separándolo. Se va para cualquier lado. Montones de veces en la vida nos vamos para cualquier lado impulsados por los deseos que se agitan de manera casi violenta, diría, en nuestro corazón. Quiero leerte algunas versiones. La comparación de versiones te da una mayor amplitud del texto. El mismo texto en distintas versiones. Vive para perseguir su capricho. Otra versión dice, busca su propio deseo. Otra dice, busca según su antojo. Otro busca satisfacer sus caprichos. O el que vive para sí busca y persigue su capricho. Así que todas las versiones dan la misma idea, de una búsqueda desesperada por el capricho, el anhelo, el deseo de tu vida. No te importa nada, es tan fuerte. A la vez es tan egoísta y tan apartado de toda razón que termina desviándote o enredándote. La palabra se entremete es envolviéndote, enredándote. Así que este deseo te mueve de tal manera que terminás desviado y enredado y envuelto. Resumiendo el texto,
La aplicación más práctica es que muchísimas veces en la vida no son planes los que tenemos, sino deseos. No, yo planeo viajar, deseos. Muchísimas veces en la vida no son ideas las que tenemos. Se me ocurrió, es deseo. Yo pienso que una reunión es deseo de estar adelante, deseo de figurar. No, me gustaría ir, el deseo material que te mueve, no es una idea. A veces no son propósitos, no, yo lo que pasa es que son deseos. No son muchas veces negocios, son deseos. No son planes, no son ideas, no son propósitos, no son negocios, son deseos. El hijo pródigo no tenía un plan económico para triunfar laboralmente fuera de la casa del padre. Él deseaba la provincia apartada y punto. Así que la próxima vez que hiles bien fino en tu corazón y trates de analizar tu vida y la mía, debemos mirar a la luz de los deseos. No nos engañemos, aunque Juan dice, nos engañamos a nosotros mismos y nos mentimos. Fue mi plan, fue mi idea, deseo. Es un deseo tan fuerte que te hace engañarte a vos mismo. El segundo texto está en Santiago, capítulo 1. Y al mirar allí con tus ojos sobre este pasaje, vamos a mirar algunas palabras detenidamente. No olvides que lo que queremos siempre es exponer la Biblia, no citar un versículo, sino explicarlo casi palabra por palabra y también mirar sus contextos. Así que el verso 13 dice, en el verso 12 habla de la felicidad del varón que soporta la tentación y resiste la prueba. Entonces dice verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie, sigue la idea, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Este es un pasaje espectacular. Hay una prueba que viene de Dios, hay una tentación que tiene otro origen y que apunta hacia lo malo, aunque resistiendo y venciendo la tentación termina siendo de bendición. Entonces comienza la expresión diciendo no diga. La expresión en griego sería nadie se le atreva a decir. No es culpa de Dios, muchas veces lo que nos pasa no es en un lugar donde Dios nos colocó, fuimos nosotros, no Dios colocándote ahí. Santiago está hablando de algo impresionante que se llama la impecabilidad de Dios. Dios no peca, Dios no miente, Dios es santo. Así que no justifiques diciendo lo que pasa es que es una prohibición. A ver, la expresión te prohíbe decir que fue y asignarle a Dios algo que tuviste parte directa. Y lo sigue explicando. Después de que habla de que Dios es imposible que peque, dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Algunas cosas importantísimas. Primero, la palabra concupiscencia. Se traduce en versículos absolutamente fundamentales para la vida. Lamento que sea una palabra tan difícil. Jamás vas a decir esa palabra en tu casa, ¿no? No le decís, mamá, hoy estoy muy concupiscente. Tómate un ibuprofeno, te diría ella. Pero concupiscencia es una gran palabra. Concupiscencia quiere decir el deseo de uno mismo, quiere decir tener un deseo profundo hacia algo. Así que lo que está diciendo que el origen y la fuente de toda tentación es el propio deseo. Observe lo que dice. Cada uno, verso 14, así que no hay diferencia. Todos estamos en la misma bolsa, todos estamos en la misma situación. No hay una persona acá que no sea movida por concupiscencias. Voy a decirla 2 o 3 veces hasta que se me enrede la lengua. ¿Está bien? Tal vez salís diciendo, deja esa concupiscencia, no seas concupiscente porque fuimos muy concupiscenciados y ya se me trabó la lengua. Pero dice, cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Así que dice, mire, es una experiencia continua de cada persona que está acá y de cada ser humano que camina sobre esta tierra, movido por los deseos. Ahora agréguele algo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. O en el texto diría por su propia. Propia habla de una acción personal. Propia habla de no culpar a nadie más.
No culpes a nadie más. Viene de tus deseos y de los míos. Basta, nadie diga que fue Dios y no culpes a nadie más porque ha sido de tu propia concupiscencia. Nace de tu propio deseo, es el deseo de uno mismo. No lo inventes, no lo dibujes. Entonces habla del proceso en que esta tentación va a terminar cuando cedes a ella en muerte y pone dos palabras. ¿Las ves? Las dos palabras hablan del mismo proceso, atraído y seducido. La palabra atraído y seducido, las dos tienen un contexto de la pesca y tienen un contexto de la mujer, de la vida que acecha para llevar a caer y a la tentación. Y ambas ideas son muy fuertes. Atraídos quiere decir arrastrado. O sea, los deseos de tu corazón van arrastrando y arrastrándonos. Y son deseos que arrastran y termina diciendo y seducen. El pez en el anzuelo está mirando ahí y no sé si has visto cómo en las carnadas que compran y los locos acá hay varios locos de la pesca, ¿no? Y cómo el pez entra en el anzuelo y queda ahí atrapado, porque esto es lo que dice Santiago que pasa. Entonces, verso 15, la palabra entonces nos traslada a lo que sucede y hay tres etapas. Cuando este proceso comienza, y cuando somos arrastrados y seducidos por la concupiscencia, los deseos que te mueven, eso que está ahí adentro, entonces tres cosas suceden. Después que has concebido es lo primero. Así que Santiago está usando la ilustración de una mujer que concibe, queda embarazada, tiene 9 meses de embarazo y da luz. Concebir es un verbo muy fuerte en el griego, que es más que dar, que tener vida. Es un sometimiento de la voluntad de la persona a la tentación. O sea, la persona ha sido vencida por la tentación. La persona se rinde a la tentación, se rinde y ha sido vencida por la concupiscencia. El deseo de uno mismo, de eso estamos hablando. De eso está hablando Santiago. En segundo lugar, da luz el pecado. El pecado nunca aborta, da luz. Y cuando vos lees en el texto, otra vez mira el texto, cada palabra es lo que estamos estudiando. Dice, da luz el pecado, no un pecado. O sea, lo que está diciendo es que no es un pecado particular, sino cualquier pecado. Es el deseo, va quemando, te arrastra, te seduce y ese pecado, cualquiera, no uno en particular, produce lo último. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Así que la consumación es la muerte. El embrión se convierte en niño y nace. Y el nombre es Thanatos porque trae muerte, porque está muerto, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y acá todo está terminado. Muerte. ¿Cómo cortamos este ciclo de miseria desde el inicio? ¿Dónde se inicia? En la, a ver si me ayudan con la palabra, vamos todos justos, en la... No, algunos dicen concupiscencia. Vamos de nuevo, la... Ah, la flauta. ¿Te imaginas llegando a casa? ¿De qué lado hablaron hoy? La concupiscencia. Ahí se inicia. Ahí es donde debemos cortar todo. Santiago sigue en el capítulo 4, no lo vamos a leer, diciendo que los problemas entre nosotros vienen las peleas de las pasiones o de los deseos que batallan el alma. Así que lo que debemos trabajar es en nuestros deseos. No sé si viste el hilo conductor, Proverbios 18:1, Santiago 1, los deseos van dirigiéndote en la vida. Y la dirección de la vida te lleva a decisiones. Y las decisiones concluyen en un destino. Dirección, decisión, destino. ¿Querés otra palabra? Los deseos controlan la vida, generan conductas y hay consecuencias. Estás parado no delante de un pasaje, estás parado delante de la realidad de tu vida día a día. Y no es para un momento especial que la tentación cruza por el camino, es una continua cosa que tiene que ver con nuestra respuesta que viene de dentro. Es muy interesante que hemos usado mucho la palabra resistir la tentación. ¿Sabes que no es la palabra correcta en realidad?
En realidad te diría que no resistas la tentación. Alguien dice, pero ¿cómo vas a dar ese consejo? La Biblia dice que hay que resistir al diablo. Hay que resistir los ataques del enemigo con pensamientos y los resisto con la palabra de Dios. Pero lo que resistís puede persistir. Entonces en la tentación más que resistir hay que reemplazar o que hay que reenfocar la vida. Es un cambio, es como alguien que, por ejemplo, sea medio gordo. Yo no sé porque soy flaquito, pero los que se rieron, váyanse de este lugar. Pero no es que yo digo, tengo que resistir en no comer un alfajor. Qué rico que son los alfajores. Chocolate, dulce de leche. Ustedes saben que hay varios, hace poco fue el día del alfajor. No me diga que no es rico un alfajor Terrabusi o una Habana. O le gusta un Jorgito porque tenía poco dinero. O el Capitán del Espacio. ¿Quién probó el Capitán del Espacio? Mirá todos los que probaron. ¿Cómo nos gustan los alfajores? Y si le pone un poco de crema chantilly arriba, no. Yo no voy a resistir diciendo no tengo que comer alfajor, tengo que empezar, qué rico el yogur. Qué rica la ensalada, y me tengo que llenar con el yogur y con la ensalada, porque si no le entro a los alfajores. No hay vuelta. O sea que no tiene que ver con resistir las tentaciones, eso puede persistir, con reenfocar la vida, llenar la cabeza y el corazón con otras cosas. El que robaba no robe más, no hurte más y trabaje con sus manos. Sacás y ponés, despojados y vestidos. Ahora, esto es una cosa interesante porque a pesar de lo que estamos diciendo, creo que algunos de los que están aquí están llenos ya de demasiados deseos pecaminosos que ni tenés conciencia de cómo están trabajando en tu corazón y van a conducir a la ruina de tu vida. Por eso dije al principio y repito, este es un tema muy importante para nuestra vida. Porque los deseos son sumamente importantes. En segundo lugar, quiero que veas los ejemplos de los deseos. Hay dos ejemplos. Salmo 103 nos va a llevar al primer ejemplo, el ejemplo de Israel. Salmo 106. Salmo 106. Ahora otra vez volvemos. Estamos no solo predicando la palabra, explicando cómo predicar la palabra. La palabra no es un texto que se da, hay que explicar el contexto, hay que explicar los capítulos, hay que explicar lo que hay alrededor, hay que explicar el texto en sí. No necesito inventar cosas, tengo que decir lo que Dios dice. Así que usted está parado en un salmo muy especial. Primero tiene que ir hacia atrás y ver el Salmo 103. Ese se acuerda, ¿no? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Se acuerdan de ese salmo? Sí. Salmo 103 habla de la gracia de Dios que nos bendice. Usted después llega al Salmo 104 y va a ver la majestad de Dios. Dios te has engrandecido, bendice alma mía Jehová, te has vestido de gloria y de magnificencia, Él cubre de luz como de vestidura, extiende los cielos, la majestad de Dios. El Salmo 105 habla de la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Y sabes cómo lo habla? Va recorriendo toda la historia de Israel y dice, este pueblo fue pecador, este pueblo fue rebelde y yo tuve misericordia y yo fui fiel a mi pacto, yo los salvé, los perdoné. Y llega el Salmo 106. Después de que habla de la gracia de Dios, de la majestad de Dios y la fidelidad de Dios, todo el Salmo 106 habla de la infidelidad de Israel. Y va describiéndola. Por lo menos menciona 11 cosas: la ignorancia, la impaciencia, la irreverencia, la idolatría, la ingratitud, la inmundicia, la irritación, la incapacidad, la iniquidad, la indignación y por último, la intercesión. Todo eso está en el Salmo 106 a lo largo de sus 48 versículos. Un salmo triste cuando ves el Dios de gracia majestuoso y fiel que Israel tenía. El verso 13 al 15 tiene una de estas secciones y es muy importante en esta mañana para que entiendas algo que tiene que ver con vos, de lo que Dios hace. Verso 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo y se entregaron aún, acordate de lo que estamos hablando, deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, y Dios, Él, les dio lo que pidieron.
mas envió flaqueza, es la palabra, a sus almas, o mortandad sobre ellos. Mire, aquí está la locura impaciente de un pueblo que se dejó llevar por sus deseos. El verso 13 al 15 está refiriendo a Éxodo capítulo 15, Éxodo capítulo 16 y Números 11. ¿Ves que dice bien pronto? ¿Sabe qué es bien pronto? 3 días. 3 días ven a Dios sacarlos y cruzar el Mar Rojo y murmuran. 3 días y ya se quejan. No tienen ganas de esperar. 6 semanas más y piden alimento y luego terminan otra vez en Refidim. Ahora, ¿por qué están tan apurados? Sigue y dice, verso 13, no esperaron su consejo. Esa es impaciencia. Dios tenía un plan, pero ellos no quisieron esperarlo. Y si no esperamos la dirección divina, estamos expuestos a ser guiados por una sola cosa, los deseos. Los deseos. Muchachos y chicas están esperando ponerse de novio. Yo siempre voy a repetir lo mismo. Es obvio, es natural, es normal. Hemos sido creados con esta cuestión. Pensá esto, ¿a qué edad vos querías ponerte de novio ya? ¿Conocer una chica o un muchacho? ¿A qué edad? Yo me acuerdo, 2 meses y medio yo. No, tanto no, 5 años. Pará, sos un... Pero es natural, es normal. Entonces comienza un camino. ¿Y qué dice el verso? No esperaron su consejo, se desviaron por sus deseos desordenados. Se entregaron al deseo porque, vuelvo a repetir, si no esperamos la dirección divina, estamos expuestos a ser guiados por nuestros deseos. Estamos expuestos a ser guiados por nuestras malas inclinaciones. Tengo que hacer un negocio y tengo que esperar. No espero, los deseos me guían y hago mal negocio. Tengo que hacer una compra, tengo que hacer una venta, tengo que cambiar o mudarme o ir a un lugar y estoy guiado por los deseos. Entonces Dios me dice, espera mi consejo. Como alguien decía, no hay luz suficiente, así que no puedo decidir, no hay luz suficiente. Como dice Isaías, el que creyere no se apresure. Pará, cree, no saques las cosas rápidas. No metes el pastel en el horno, el bizcochuelo en el horno y lo sacás rápido. Queda tostado alrededor, crudo adentro. Pero si no esperas el consejo, la cuestión queda cruda y los deseos te toman. Y forzar la mano de Dios es lo que Israel hizo. Impuso sus deseos sobre los deseos de Dios. ¿Oíste lo que acabo de decir? Impuso sus deseos sobre los deseos de Dios. ¿Y qué hicieron? Seguí leyendo el texto. Se entregaron a un deseo desordenado. Te voy a decir varias versiones de esta frase. Se cedieron a sus propios deseos, cedieron a su antojo, tuvieron apetitos desenfrenados, exigiendo a Dios que cumpla sus deseos, manifestaron sus ansias insaciables, cedieron a la codicia. Así que llegó un punto que cedieron, no pudieron más, los deseos lo consumieron, ya está, fue. El pecado siendo consumado da luz la muerte. No esperaron el consejo. Y aquí viene la parte notable y crucial de la realidad de Dios. Tentaron a Dios, provocaron a Dios y consecuencia, tenés que subrayarlo el verso 15, les dio lo que pidieron. Dios le dio lo que pidieron. Pero no pidieron bien, le dio lo que pidieron y envió mortandad. Ellos querían más la gratificación física inmediata que la satisfacción espiritual duradera. Se los dio. Como alguien dijo así, si te quejas lo suficiente, quizá Dios te dé lo que pidas. Tanto te quejas, Dios te lo da. Porque este es el recorrido del ser humano, pero atenete a las consecuencias, A veces nos sumergimos como en un tobogán. Yo no sé si ustedes han ido a una montaña rusa. Las montañas rusas son bravas y nosotros hemos ido a algunas tremendas. Yo recuerdo, eso fue cuando era joven, ya estoy en una edad que no quiero subir al auto imaginando una montaña rusa. Y me acuerdo estábamos con Liliana en un parque así de diversiones hace algunos años y subimos a un lugar y fuimos haciendo una escalerita larga, estábamos con los chicos.
Y de repente me di cuenta que la escalerita larga oscura te llevaba a un carrito que te sentaban y te ponían una cosa acá que te agarran todo como que te ahorcan, ¿viste? Y miré con desesperación en línea y dije, es una montaña rusa. Y empieza, ¡ah! Y se va para atrás. Una cosa hermosa. Y va girando y te revuelven, te tiran. Y lo peor que todos disfrutan. Mientras que vos vas quitándote de encima toda la comida del día. No tanto. Pero es terrible, ¿no? Y después les gusta a algunos, les gusta sentarse en el primer lugar. ¡Ah! Sí. Están todos locos ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gusta eso? Son todos unos locos, no levanten ni la mano. A veces estamos llevados en una loca y desenfrenada carrera por nuestros deseos. Y queremos que Dios nos detenga. Vos te subiste al carrito y vos te pusiste en esa montaña. Tu propia concupiscencia te subió y está concebido el pecado y va a dar la luz la muerte. Así que no escapes y no esperes que Dios le dio lo que pidieron y murieron. Porque la satisfacción de ese deseo en vez de vida y vigor le trajo enfermedad y muerte. Podrías leer la historia en Números 11 porque es un salmo histórico. Te está contando la historia de Israel. Vez tras vez en la vida debemos decidir si esperar en la bondad de Dios o satisfacer nuestros deseos carnales que nos harán infelices y nos dejarán con un sentido de vaciedad total. Alguien más dijo así, ten cuidado de lo que deseas, porque puede ser que lo obtengas y seas un infeliz bárbaro. Así que tenés que tener mucho cuidado. Mire, este mundo está lleno de deseos sexuales. Han abierto la cabeza de cada uno de nosotros y nos han metido sexo por todos los lados posibles. Niños, jóvenes, adultos, abuelos. No hay forma. Para que piensen en algo que siempre se habla de pornografía, hay un índice de estadística de elevada pornografía en la edad adulta, en los abuelos. Y esto es un dato que no invento yo. Quiere decir que estamos expuestos a una locura donde el sexo se apropia con un deseo que consume la vida. Dios ha diseñado el sexo para disfrutarlo en 3 dimensiones. El mundo quiere solo pasarla por el cuerpo y esa no es verdad. La primera dimensión con que el sexo se disfruta es con la conciencia, una conciencia limpia. Disfruto en el matrimonio con mi esposa, es el lugar adecuado. Se disfruta con el corazón, porque está involucrado en una persona que amás de por vida y vas a amar toda la vida y no querés dejar de amar a esa persona. Y has respetado a esa persona hasta el matrimonio y ese amor te lleva a vivir una vida de intimidad a lo largo de los años. Y por último el cuerpo. Conciencia, corazón y cuerpo se unen para darle una dimensión única a la vida íntima, pero el mundo lo acelera. Lo pasa por lo físico, no hay placer físico, sino viene por los otros placeres anteriores. Y es imposible porque somos movidos como animales desenfrenados por deseos que hay que aprender a sujetar para que Dios los canalice de la manera en que esos deseos sean satisfechos plenamente. Nuestros deseos pueden resultar en nuestra peor ruina y insistís. Dios te da lo que desea. Lo dice Romanos 1, se alejaron de Dios, negaron a Dios y Él dice, les entregó a la concupiscencia de sus corazones. Romanos capítulo 1. Dios no te va a detener, querés correr y matarte, querés ir y golpearte, querés lastimarte, muchachos y chicas. Dios no se va a poner ahí, interponer. Él te está hablando en esta mañana, te está diciendo las cosas, te está enseñando y guiando el camino. Pero estás en esa montaña rusa embalado por los deseos, por esas pasiones que queman la vida, y esas te va a dirigir y decisiones te van a llevar a un destino de miseria. Por eso es muy importante que entiendas que el ejemplo acá de Israel es un ejemplo clave para ver cómo funcionan los deseos de la vida. Pero vamos al segundo ejemplo, Mateo capítulo 26, y es el Señor. Ahora sí, damos vuelta a la página y la historia es otra absolutamente distinta. Mateo capítulo 26, uno de los pasajes más solemnes que las Escrituras tienen. Es un pasaje que habría que aprender a leer de rodillas.
y con tanto temor, porque entramos y Dios nos revela un aspecto de la persona de Cristo único. Verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, mirá la primera palabra, y a angustiarse, la segunda. En un momento te voy a decir estas dos palabras que es en gran manera. Entonces el Señor le abrió el alma a los discípulos. Le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿No pueden velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, y cambia la expresión. No dice si es posible, dice: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Y dejándolos, verso 9, se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras que la segunda oración. Son 3 oraciones. Y vino a sus discípulos y dijo: duerman ya y descansen. Ha llegado la hora, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levántense, se acerca el que me entrega. Es una revelación de la humanidad de Cristo y de la deidad de Cristo única. Es una muestra de cómo sujetar los deseos a los deseos del corazón del Padre. El Señor no fue 50 y 50, fue 100% humano y 100% Dios. Así que en su humanidad lo ves entrar a un lugar que Dios nos permite entrar, que no nos debería dejar entrar, Getsemaní. Y cuando Él entra, ves toda su humanidad, necesita a los discípulos con Él. 8 los deja fuera y 3 entran con Él, Pedro, Jacobo y Juan. Los que estuvieron en el monte de la transfiguración, los que estuvieron en la casa de Jairo y los que están en este momento único y van a oír la oración del Señor y van a ver el alma desnuda del Salvador como nunca lo han visto. El Señor desde su humanidad necesitaba quien lo acompañe y ni siquiera lo supieron acompañar porque se durmieron en la oración. El Señor no estaba temiendo a la muerte, estaba teniendo una perspectiva del sufrimiento que vendría hacia la muerte, de la separación de Dios que vendría y de la carga del pecado del mundo. Y oró 3 veces y los discípulos comenzaron a oír su oración. Y Él les dice 2 cosas de su alma impresionantes. Estoy entristecido, empezó a entristecerse y a angustiarse. Necesito explicarle estas 2 palabras. Entristecerse es quedar estupefacto. No usas mucho esa palabra, ¿no? Es una palabra que quiere decir una intensa emoción, mezcla de asombro y horror. Es como que el Señor quedó asombrado y horrorizado. Es como que Él siempre habló de la cruz, pero toda la revelación del inmenso dolor de la cruz se reveló en su alma en esa hora. Es como que se reveló toda la basura y suciedad de tu pecado que Él iba a cargar en ese momento. Y el Salvador, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el que vuelca el cielo y cambia y de la eternidad baja hacia la tierra, se angustia, se entristece. Queda estupefacto. ¿Cómo no quedar horrorizado ante tu pecado y al mío? Es enorme. Y va a pagar el precio y sufrir por causa tuya y mía. Y comenzó a angustiarse. Y la palabra angustiarse es un sentimiento de malestar extremo. Es un sentimiento como, ¿sabes qué? De sentirse extraviado, de un extrañar el hogar. Es un sentimiento como extrañar el hogar paterno, es una angustia, como, viste, cuando estás fuera de casa, fuera de tu país, fuera del hogar y algo, decís, me gustaría estar en mi casa. El Salvador estaba en la hora más difícil antes de llegar al Calvario, angustiado y entristecido y ora. Y los deseos surgen en su corazón, hay una lucha real, hay una prueba real, hay una angustia real y hay una victoria real. Y su primera oración es distinta a la segunda y la tercera. Y la primera dice, de ser posible, hay una posibilidad de pasar la cruz. Pero reafirma, pero si no la hay, yo vine a cumplir este propósito. Y luego ora la segunda y tercera vez. Y ya cambia la expresión. Y si no puede pasar esta copa, practica la oración modelo que le enseñó. Se echa tu voluntad así en los cielos como en la tierra.
Y afirma, no hay posibilidad, voy a la cruz, sujeto mis deseos a los deseos del corazón de Dios. Qué jueves tan difícil para el Salvador. Judas le había traicionado y Pedro, él anunció que le iba a negar y había una controversia con los discípulos en el camino. Y encima les dice, no pudieron velar, casi es una mención como hicieron, ni siquiera me acompañaron en esta hora. No está aquí Jesucristo batallando con la voluntad de Dios. No está peleando con la voluntad de Dios ni resistiéndola, está sujetándose a la voluntad de Dios. Está sentando el modelo que vos y yo tenemos que seguir ante los deseos que batallan en el alma. Señor, yo quiero esto, pero lo que importa es lo que tú quieres. Señor, me gusta mucho esa persona, pero lo que importa es lo que tú quieres. Señor, quiero mucho ese trabajo, pero importa lo que tú quieres. Señor, yo quería servirte en aquel lugar, importa lo que tú quieres. Señor, yo quería cambiar la casa o el auto, era con un motivo realmente espiritual para recibir gente, ayudar, pero importa lo que tú quieres, Señor. Todos esos deseos acumulados en el alma que queman, la sujeto a la voluntad de Dios y lo sujeto a los deseos de Dios. Y se levanta y va a la cruz y da su vida por vos y por mí. Qué lejos está este pasaje del Salmo 106. Qué lejos está el corazón de Cristo del corazón de Israel. Y es hora de aprender a seguirle a Él. Pero en último lugar, la batalla de los deseos. Y esa batalla se da de una manera tan clara en la Biblia. Yo voy a mostrarles un PowerPoint. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo para leer los textos. A su vez tenés los textos escritos en este boletín que insistí que tengas, porque quisiera que lo lleves y quisiera que lo recuerdes durante esta semana, tal vez uno de esos textos cada semana. Porque llegamos al punto final y decís, bueno, los deseos están batallando en mi alma, la concupiscencia es muy fuerte. David dijo, Salmo 141, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala, como diciendo, Señor, yo vengo a la iglesia, yo canto los coros, yo escucho tu palabra, mi corazón está inclinado. No lo dejes. Y entonces el Nuevo Testamento nos regala los caminos de acción para vencer y superar los deseos pecaminosos de la vida. Así que vamos a poner allí. El primero es Romanos 13:14, no proveer. Y cuando Pablo dice no proveáis para los deseos de la carne y vestidos del Señor Jesucristo, eso es lo primero que tenés que hacer. Ahora miren, proveer no es solo dar. No, proveer es pensar de antemano. A ver, lo voy a decir así, no premedites para la carne. No te anticipes diciendo, esto va a alimentar mi carne. No proveas. No le des de comer y observa la palabra, deseos. De eso estamos hablando, no de otra cosa. No alimentes los deseos de la carne, es implacable, sometelos a muerte. Mueren sin alimento. No premedites para la carne. No, pero es que yo quiero que busco, estás alimentando. En segundo lugar, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la concupiscencia, ¿te queda claro? Ahora el texto, aunque yo puse ahí no satisfacer, es doble. Empieza con andar en el Espíritu y luego no satisfacer. Andar no es una opción. Andar no es una invitación, andar es un mandamiento. Dios dice, cada día de la vida tenés que vivir en el Espíritu. Si querés sujetar esos deseos a los deseos de Dios y vivir por los deseos del corazón de Dios, debés vivir en el hábito diario del Espíritu. Así que antes de no satisfacer hay que andar. Es una acción, es un verbo activo. No es sentarse y decir, Señor, espero ser santo sentado. Señor, espero ser puro sentado. No, es una acción donde uno se alimenta por la palabra, donde uno ora, donde uno vive una vida limpia, sana, familiar, con amigos, con la iglesia, con los juegos, con la recreación, con la televisión. Y uno va andando en el Espíritu. No podemos hacer las dos cosas, vivir en la carne y en el Espíritu. Se contraponen, dice Romanos.
Así que cuando tomás esta acción diaria, no satisfagáis los deseos de la carne. El espíritu y la carne tienen deseos diferentes. Hay una lucha continua dentro de nosotros. Por eso el verso 18 agrega, que no está ahí, que debemos rendirnos a la voluntad de Dios. No tenés que satisfacer esos deseos. En tercer lugar, Gálatas 5:24 dice crucificar la carne. Porque el versículo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es creer en la cruz, es creer en lo que Cristo hizo en la cruz, es creer en lo que Dios dice. Es como que el Espíritu nos ayuda a considerarnos muertos al pecado. Es como que el Espíritu que da vida trae muerte. Esto funciona así, es como decir, ay, tengo una deuda, no, ya la pagué. Uy, me van a cortar la luz, no, ya pagué. Y buscas el impuesto, sí, lo pagué. Es como recordar y volver a que algo está consumado. Los deseos que luchan en tu alma fueron clavados en la cruz del Calvario. Las pasiones que me llevan al pecado no tienen que tener victoria sobre mí porque ya han sido derrotadas. El diablo gana ventaja sobre nosotros haciéndonos creer que somos derrotados antes de salir a la cancha. Es lo que hizo Goliat. La historia de David y Goliat es un hombre tan fuerte, tan grande, tan fortalecido, que no tenía que pelear, solo asustaba a la gente. Y vivía echando tanto miedo. Pedro dice que Satanás es un león rugiente, ruge para atemorizar, ruge para paralizar. Satanás odia cuando digo esta verdad. Él está herido de muerte y él ruge y genera temor y genera el pensamiento, no puedo, no sirvo, no voy a cambiar. Pero ya está derrotado, ya tus pecados han sido clavados en la cruz del Calvario. Solo debemos recordar y considerarnos muertos con Cristo. Han crucificado los deseos de la carne. Efesios 4:22 dice, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo despojarse es poner lejos, es separar los deseos engañosos del viejo hombre? Es el hombre que está viciado, extraviado, porque esta es la palabra viciado, significa consumido, son deseos que han consumido la vida, ponelos lejos. Despojate. Hubo un viejo hombre, despojate. Sigamos. En cuarto lugar, o quinto, Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hacele morir. ¿Intentaste hacer morir a alguien? No, vos decís que no, pero podés matar a alguien. Por ejemplo, yo les sugiero a las chicas que quieran casarse que aprendan algo de cocinar. Porque es feo matar al novio o al esposo recién casado. Porque el esposo es muy nuevo, muy bueno y nuevo, ¿no? Nuevo hablo. Sí, como diciendo, ay, qué rica que está esto. Y ve que la milanesa está como que rompe el plato, ¿viste? Y ni se te ocurra decir, no es como la de mamá porque moriste. Tampoco digas es mejor que la de mamá porque mentiste. ¿Qué tenés que decir? Nada, come nada más. Y que Dios te ayude. No mates a nadie, dale de comer rico. A ver, chicas, yo se los dije muchas veces, ¿por qué no me escuchan? El amor entra por el estómago, miren a mí. Y ahora estoy flaco, a mí me entró como hordas de amor, ¿entendés? El amor entra por el estómago, decís, mira la milanesita, mira el flancito, mira. Ahora, lo cierto es que si querés matar, no le des alimento, no le des agua, no le dejes respirar. Hacé morir, la palabra hacer morir es subyugar los deseos, liquidalos. Lo que va alimentando tu alma, sacalo, hacé morir los deseos malos de la vida. Seguimos, Tito capítulo 2, verso 12. Tito está hablando de la gracia de Dios que nos enseña, ¿a qué? A renunciar. Dice allí, enseñándonos la gracia de Dios, dice el verso anterior, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciar es rechazar, es negar, es rehusar. Renunciar, poné la renuncia, no. Seguimos, quiero llevarles al final, 1 Pedro 1:14.
No os conforméis, dice, como hijos obedientes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y la palabra antes tenías es muy interesante. Es como ya no te tenés que conformar a lo que tenías antes en la vida vieja, y muchos creyentes arrastran la vida vieja. Ahora déjenme decirle esto, lo he visto creyentes arrastrando su vida vieja por 10, 20 o 30 años. Se acostumbran a venir a la iglesia, se acostumbran a traer la Biblia, se acostumbran a cantar una canción, parten y sirven en un ministerio, pero arrastran de la vida vieja cosas no resueltas. Y de repente se dejan su esposa, de repente dejan su esposo, de repente se involucran en algo. Vos decís, ¿qué pasó? Es que yo tenía un problema de drogas cuando era joven, y arrastran de su vida vieja cosas. Esto es lo que dice Pablo, no te conformes a lo que antes tenías. Por último, 1 Pedro 2:11, dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne, y abstenerse, restringirse uno mismo de los deseos carnales que batallan el alma. La palabra ahí batallar es hacer una campaña militar. El ejército te instala en tu alma y hace una batalla, tenés que abstenerte. Ahí tenés los textos, léelos en la semana, meditalos, quiero llevarles al final. Y decirles que todos estos textos son acciones concretas y agresivas para frenar los deseos que arruinan el corazón y la vida. Podemos resumir todas estas palabras en agresivas acciones, violentas, fuertes y firmes acciones contra esos deseos que pudren, que dirigen, que controlan y destruyen la vida. No estás para quedarte sentado mirando a los pajaritos. Estás para andar en el Espíritu y vivir una vida clara ante un mundo que vive solo por los deseos. Al terminar quiero mencionarte de memoria algunos versículos que creo que sabés. El Salmo 38:9 dice, Señor, delante de mí, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. La palabra suspiro alguna vez la expliqué, es ese aliento, ¿viste? Cuando te da miedo y te dio miedo, ¿no? Es ese su pequeño aliento, suspiro que revela un momento único en la vida, es delante de ti están todos mis deseos. Todos aquí tienen deseos y todos sus deseos y los míos están delante de Dios. Entonces Asaf aparece en el Salmo 73, verso 25, dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo he leído ese versículo, he pensado en ese versículo, he meditado en ese versículo y siempre me quedo encerrado en ese versículo. ¿Quién no quiere estar de novio? Está bueno, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién no quiere ser sano? Está bueno ser sano, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién no quiere tener una familia e hijos? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién no quiere servir al Señor y tener un lindo ministerio? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién no quiere a su esposa, a sus hijos, o a sus abuelos, o a sus padres? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién no quiere tener una casa o una vida de acorde a un buen sueldo, lo normal? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es demasiado fuerte la expresión, es demasiado profunda, demasiado seria. La vida es familia, la vida es trabajo, la vida es dinero, pero es un deseo tan profundo que todo lo demás queda minimizado a su máxima, a su más pequeña forma. Fuera de ti. Por eso Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Isaías 26:8 dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Tu nombre es el carácter de Dios y tu memoria es el recuerdo de ese carácter. Así que yo recuerdo el carácter de Dios y son el deseo de mi alma. Mi alma te ama, Señor, mi alma te desea, mi alma te anhela. Amo a mi familia, amo a mis hijos, amo la vida, pero fuera de ti nada deseo en la tierra. Están tan por arriba, tan por encima de todo. Por eso Pablo, mirando su vida, mirando su ministerio, mirando su futuro, dice, el morir con Cristo, Filipenses 1, 21 y 23, es mejor, es ganancia, porque dice, deseo estar con Cristo.
Deseo morir, no deseo morir y estar con Cristo. Pero Pablo, hay una vida en esta tierra, lo sé. Y Pablo, tenés un ministerio, lo sé. Y tenés más que hacer, sí. Pero deseo estar con Cristo. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los deseos que mueven tu alma? Yo no puedo adquirir o tener o tomar una respuesta tuya, pero están tus deseos delante de Dios y ante Él estamos desnudos. Nuestra alma está abierta. ¿Qué deseas en la vida? Dice la canción antigua, Dios, tan solo Dios, jamás nos cansaremos, nuestro único deseo, Dios, tan solo Dios. Mira, la vida tiene muchos altos y bajos, buenos y malos. Yo miro hacia atrás, he recorrido algo de la vida. Más de 50 años es algo de la vida. Y siempre que miro hacia atrás pienso, ¿cuáles fueron mis deseos? Y esos deseos del Señor, de su palabra y de las cosas del cielo y de lo eterno es lo más importante que uno puede tener. Quiero invitarte a que nazcan y tengas esos deseos en esta mañana de lo eterno, de Cristo, del cielo, de esa vida superior y elevada, mientras que vivimos en esta vida de trabajo, de familia y de esas cosas hermosas que disfrutamos. Yo espero disfrutar un buen almuerzo ahora, pero vivir por un deseo tan elevado, tan sublime, por un Salvador y por un Señor que se angustió y se entristeció hasta la muerte, dijo él, y su sudor fue grandes gotas de sangre, una cuestión fisiológica única, donde la angustia y la tristeza hacen que el sudor se convierta en sangre, y muere tan rápido en la cruz del Calvario, casi cuando la membrana del pericardio se abre y la linfa y el líquido incoloro y la sangre surgen del corazón herido del Salvador, es como que murió muy rápido, como que su corazón estalló de amor por vos y por mí por causa del pecado que estaba llevando. Ese es el Cristo que amo y que deseo que ames, que desea mi alma y que quiere que sea el deseo de tu vida. Esta es una gran mañana para chequear y evaluar tus deseos y comenzar a recorrer una nueva vida, deseando, como dice Ageo, al deseado de las naciones. Y no sé si estás oyendo en un lugar lejano o en esta mañana aquí, pero necesito preguntarte si has tenido una relación personal con Jesucristo. No a través de la Biblia, de la iglesia, de la religión, sino a través de la fe que la Biblia habla y que la iglesia presenta y que el mensaje de hoy declara. Si hace un día te has acercado a Dios y le has dicho, Dios, perdona mi pecado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Si le has dicho un día, Señor, hoy creo lo que hoy oí, que Cristo murió por mí, que cargó mi pecado por mí, que fue rodeado de inmensas y densas tinieblas de oscuridad de mi pecado y murió por mí, lo creo, Señor. Él fue a la cruz, derramó su sangre por mí y resucitó, mostrando su victoria en la cruz. Le has dicho, Señor, perdóname. Le has dicho, Señor, creo en Cristo como Salvador. Le has dicho, Señor, ven a mi vida. Él quiere habitar en tu vida, en tu alma. Quiero invitarte que en esta mañana lo hagas. Donde estés escuchando este mensaje o en este lugar, hables con Dios. Eso es orar. Y le digas, Dios, perdona mi pecado. Estoy sucio. Dios, creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario para salvarme. Lo creo. Y quiero que vengas a mi corazón y me salves. ¿Estás listo? Es tiempo de hacer tu decisión delante de Dios. Inclinamos la cabeza para orar. En silencio, es tiempo de hablar con Dios. Dile, Señor, perdona mi pecado, no doy más. No sé si has venido la primera vez o varias veces, pero si no estás seguro de ir al cielo y si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, te invito a que le digas, Señor, perdona mi pecado. Díselo ahora. Soy pecador o pecadora, estoy sucio, merezco el infierno, perdóname, lo reconozco. La Biblia dice que no hay justo ni un uno y que todos somos
pecadores separados de Dios. Dile, Señor, perdóname. Y ahora dile, donde estés, quiero y necesito creer en Jesucristo, que murió por mí, que me amó a mí, que derramó su sangre por mí. Creo que Él murió y resucitó por mí. Y dile, Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame. Voy a terminar orando. En la solemnidad de este momento quiero preguntarte si hiciste esa oración. Qué bueno que hayas hecho esa oración. Me gustaría conocerte. Quiero terminar orando y agradeciendo a Dios por cada persona que tomó esa decisión. Sin palabras, si hiciste esa oración, podrías levantar tu mano en esta mañana. Que el Señor te bendiga. ¿Quién más con tu mano indicas la oración de tu corazón? Hombre, mujer, joven o niño. Invito una vez más. ¿Alguien más? Y alzas tu mano indicando la decisión de tu corazón. Muy bien, vamos a orar. Estoy pensando en las personas que puedan escuchar este mensaje donde estén. Que puedas buscar una Biblia, buscar una iglesia que la enseñe y acercarte a ella. Oramos, querido Dios, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por permitirnos oír tu voz y permitirnos entrar al Getsemaní. Es un lugar sagrado y santo, es un lugar donde descorres el velo y muestras el corazón del Salvador. Y sabes, Padre, lo entendemos. Porque nuestro pecado es algo que nos horroriza. Y el Salvador enfrentó la muerte y nuestro pecado lo cargó sobre Él por nosotros. Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas, desear lo que tú deseas. Ayúdanos a desear a Cristo, anhelar a Cristo, amar a Cristo, que sea el deseo por sobre todos los demás deseos, que consuma nuestra alma. Mientras vivimos nuestras vidas diarias, que fuera de ti nada deseemos en la tierra. Oramos agradecidos en esta mañana por tu palabra, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.